aquí a este programa Radio Visión. Estamos en directo en Facebook, también aquí en Ecuador, en la radio. Bienvenido, aquí estamos para conversar un poco el partido de hoy día, 6:30 contra Colombia, partidazo, ¿ah? Sí, un partido que tiene muchas emociones también por el pasado reciente entre estos dos equipos, sobre todo Colombia, que sufrió una gran derrota de parte de Ecuador en la pasada eliminatoria. Y yo creo que eso todavía está ahí, es una pequeña espina que tiene el pueblo colombiano y los jugadores de esta selección que saben que hoy es una oportunidad de remediar un poco eso que fue doloroso para la selección y el inicio de un proceso que terminó fracasando. Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes, te saluda Adrián Gavilanes, qué gusto verte. Sabes que estábamos hablando sobre cómo venía Colombia, y Colombia viene invicto no solamente en el proceso eliminatorio, sino que en los amistosos del 2023. Vi que también ganaron a Alemania 2-0. Sí, venimos en una buena racha. Yo creo que eso ilusionó mucho al país y también a los que seguimos a la selección Colombia para esta eliminatoria, pero posteriormente el inicio o lo que estamos viendo, sobre todo en juego, no es lo que veníamos viendo en los amistosos. Como dices tú, le ganamos a Alemania, le ganamos a Japón, 15 partidos invicto lleva la selección, pero en esos amistosos veíamos cosas diferentes, un equipo con otra intención de juego que en estos 3 partidos de eliminatoria no hemos podido ver. Se están sumando puntos que para esta eliminatoria donde clasifican 7 o 6 directos y uno a repechaje, sumar es lo más importante, pero hay que jugar bien también porque hay que pensar que viene una Copa América, llegar al Mundial jugando bien también es importante y creo que de momento no se está viendo lo que comentas tú, que lo vimos todo. Colombia jugó muy bien esos partidos de preparación desde que llegó Néstor Lorenzo. Muchos jugadores nuevos también, jugadores que no venían haciendo parte del proceso, él los empezó a incluir, los empezó a utilizar y generó mucha ilusión, pero nuevamente empieza la eliminatoria y empieza a utilizar jugadores de experiencia, jugadores que ya venían jugando en las anteriores eliminatorias y no fue como no fue. Entonces esperemos que lo que falta eliminatoria se pueda ver ese buen fútbol que vimos en los amistosos, porque ahora es donde verdaderamente importa seguir sumando. Sí, Pedro, y no solamente con Japón, que Japón, bueno, dio el batacazo en el Mundial, también Corea del Sur también. Entonces, por ahí son equipos que son sumamente complicados y Colombia lo hizo bien. Te quería preguntar por el tema de James Rodríguez, ya un jugador que pasó por el fútbol europeo, ahora regresa al fútbol sudamericano, regresa a ser tomado en cuenta para la selección. ¿Cómo lo toma el hincha, cómo lo toma el periodista colombiano el regreso de James? Con James hay una división te puedo decir, del país, de los medios de comunicación. Mucha gente que valora lo que hizo James en su historia, tanto en la selección como en el exterior, en grandes equipos, pero sus malas decisiones tal vez a nivel personal, lo que él quería para su carrera y cómo fue tomando su carrera, hizo que mucha gente aquí lo empezara a ver como un enemigo, algo que por lo menos para mí es algo ilógico. Un jugador que nos dio mucho, es el máximo goleador en partidos oficiales de la historia de la selección Colombia, fue goleador en un mundial, nuestro mejor mundial en toda la historia fue el goleador, fue figura, es la mayor arma individual que tuvo Colombia siempre en los partidos de clasificatoria al mundial donde hemos disputado, pero malas decisiones que son personales porque uno no puede entrar ahí, son decisiones que él toma en su carrera, la gente se lo ha tomado como que James es un enemigo del país y se pudo ver en el último partido con Uruguay, que hizo un gran partido, cómo él se desahogó con ese gol, que incluso hubo lágrimas, porque él sabía lo importante que era recibir ese aplauso del estadio, que era algo constante. Cada vez que entraba James era un aplauso, ya no era así, y que ocurriera eso fue importante. También es una realidad que este James no es el mismo, lo podemos ver hoy, no sé si lo hablaremos, es un jugador que está en duda, porque jugó un gran partido, pero le causó una molestia que no se sabe si va a poder ser titular o tener incluso minutos hoy y ya no está para jugar tal vez 90 minutos, ser el líder indiscutido de esta selección, pero tiene una calidad que es una ventaja sin duda para cualquier equipo y más para nosotros que considero que somos una selección con pocas individualidades del nivel de la de James. Bueno, si es que James Rodríguez lo dejan
fuera del 11 inicial está Carrascal, el ex jugador de River Plate. Está exactamente Carrascal, que ocuparía el puesto de John Arias de interior, y John Arias pasaría a la banda. Un Carrascal que inició el proceso con Néstor Lorenzo siendo el titular. Fue incluso, para muchos pensamos que iba a ser titular indiscutido esta eliminatoria. En las primeras 2 fechas tuvo un problema para llegar a Colombia porque hubo temas de vuelo desde Rusia y no pudo ser titular el primer partido. En el segundo ya lo fue, y después en el último no fue con Uruguay. Se habla que hoy puede ser el reemplazo natural de James, que lo venía haciendo y lo venía haciendo muy bien. Tuvo un buen presente con el CSKA de Moscú cuando empezó a jugar con la selección. Ahora está en un nuevo equipo y está teniendo minutos, pero relativamente con la selección últimamente viene jugando muy bien. Entonces yo creo que sería el reemplazo el día de hoy en caso tal James no pueda iniciar. Bueno, Pedro, ¿cómo estás? Te tengo una pregunta. Con el tema de la altura, ¿cómo manejan el tema de la altura los colombianos? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Tú qué crees? ¿Crees que ese tema afecta bastante a la plantilla? ¿O cómo ves ese tema de la altura? Yo soy partidario que el clima influye de acuerdo a lo que tú propongas en la cancha y tu nivel de juego, pero si vamos a la historia y lo que es Colombia jugando en países con altura, siempre se nos ha complicado. Hemos ganado muchas veces, pero también se nos hace difícil. Se nos hace difícil, sobre todo, durar los 90 minutos haciendo un partido propositivo con ir a ganar. Y lo vimos ahora, ganamos a Uruguay y la decisión del entrenador fue ir a entrenar a Antioquia, la sede Envigado Guarne, que es donde entrena Atlético Nacional aquí en Colombia, que es una zona similar a la altura de Quito, para ir acondicionando a los jugadores. Yo creo que está ese temor, sobre todo en este equipo que para mí no es tan físico como otras selecciones Colombia. Siento que nos falta a veces ese poquito para terminar los partidos en un buen nivel físico. Y yo creo que hoy es un condicionante, sobre todo con la selección ecuatoriana, que es una selección que más allá del buen fútbol que tiene, jugadores talentosos y de buen pie, una selección muy física, jugadores muy rápidos, con una envergadura que hace asustar un poco. Si me lo dices, asusta. Vimos al Ecuador del Mundial, jugaba muy bien, pero el desgaste físico que tenía esa selección era increíble. Aguantaban partidos de una intensidad muy alta y yo creo que esa es una gran ventaja que va a tener hoy Ecuador, sobre todo jugando en casa. Pedro, ¿usted firma el empate para Colombia? Por lo de sumar, te digo que sí. Yo creo que estamos de visitante, pero yo quiero ganar. Quiero que Colombia gane sí o sí. Más que los puntos, por lo que te dije al inicio, yo todavía tengo ese 6-1 ahí en el fondo. Creo que era un resultado, más allá del buen fútbol que hizo Ecuador, yo creo que fue un resultado con muchos condicionantes, muchos problemas en el equipo. Varios jugadores que estaban ahí los sacaron de la selección, no volvieron más. El entrenador no volvió más. Yo quiero ganar, sobre todo, y ganar bien para que ese 6-1 vaya quedando en el olvido, porque siempre, como te digo, me duele recordarlo. No es bueno nunca ganar así. Pedro, otra pregunta. También te pregunto, ¿cómo vive Colombia este nuevo cambio de jugadores? Porque ahora, acá en Ecuador, como ya mencionamos antes, aquí existe mucha ilusión y toda la cosa. ¿Cómo vive Colombia este nuevo cambio de los jugadores? Porque me pongo a ver la plantilla de Colombia, quizás los posibles titulares con los que va a alinear hoy día, y son nuevos nombres en la plantilla, son nuevos jugadores jóvenes, un recambio totalmente diferente. Sí, es algo que se le venía pidiendo a la selección desde hace mucho tiempo. Te diría que desde las eliminatorias a Rusia 2018, a Colombia viene a hacer un buen mundial y le pedían a Néstor Pekerman que ya era hora de ir mirando jugadores. Él lo intentó al inicio de la eliminatoria, pero los jugadores fueron cayendo mucho en su nivel y retomamos con los jugadores de experiencia, con los mismos de siempre, y pudimos ir al mundial. Y al mundial de Qatar nos dimos cuenta nuevamente, insistieron con los mismos jugadores y fracasamos, no pudimos clasificar un mundial después de 2 consecutivos. Y ahora yo creo que eso es lo que intenta Néstor Lorenzo. Está complicado porque veo muchos jugadores, siento que Colombia tiene una gran camada de jugadores en la actualidad,
pero no están a un nivel competitivo muy alto. Son muchos jugadores que están en Estados Unidos o en equipos de divisiones de ligas importantes, pero no de un alto nivel, como tal vez los tuvimos hace 2 eliminatorias. Entonces yo creo que por ahí puede estar lo difícil, pero no es una excusa. No es una excusa, lo podemos ver con el caso de ustedes. Ustedes tienen unos grandes jugadores, una selección que hizo un gran mundial. Se pensó, por lo menos yo pensé que después del proceso de Alfaro tal vez iba a flaquear un poco, pero he visto los partidos de Ecuador este eliminatorio y me ha gustado. Una selección que se ve con una buena idea de mantener lo que venían haciendo, y son muchos jugadores que están en la liga local, jugadores en Estados Unidos, jugadores en México, jugadores en Bélgica, creo que hay un jugador en Alemania, jugadores en un buen nivel, y no están todos en equipos de primer nivel. Entonces yo creo que ese es el trabajo que tiene el entrenador, aprovechar estos nuevos nombres y armar un equipo, que eso creo que es lo que se le está complicando. Hace muchos cambios de un partido a otro, y hasta que no encuentre un equipo que sea base, creo que se le puede ahora seguir complicando. El día de hoy tenemos una defensa que no sabemos todavía qué defensa puede jugar, si va a utilizar a Davinson Sánchez de lateral, a Gerson Mosquera de lateral, si va a debutar Wider Dita, que sería su primera presentación con la selección Colombia. Hay muchas preguntas por esto mismo, no se ha consolidado un equipo, se lesionan jugadores y toca cambiar sobre la marcha. Entonces, hay jugadores, siento que hay muchos, pero toca trabajar a nivel de selección, porque ya ellos a nivel individual, creo que el nivel que están dando es hasta donde lo pueden dar, honestamente. En sus clubes lo están haciendo muy bien, pero en la selección, cuando se ponen en la camisa, hay que dar un plus adicional, porque es lo más grande, es la mayor aspiración que tienes en tu vida. Pedro, te cuento que en Ecuador se habla mucho el tema de quién es el arquero titular en Ecuador. Está Alexander Domínguez, está Galíndez, está Moisés. Y te pregunto por el tema de Camilo Vargas, que fue expulsado y ahora es la oportunidad de Álvaro Montero. Sí, bueno, Camilo Vargas, que lo venía haciendo muy bien, reemplazar a David Ospina es algo muy complicado en Colombia. David fue un arquero, o ha sido un arquero que casi nunca en su carrera ha sido titular a nivel de clubes, no se ha consolidado mucho tiempo, uno que otra época en el Arsenal jugó de titular, pero nuevamente fue al banco, y aún así volvía a la selección y era titular indiscutido, nunca nadie lo cuestionó. Y Camilo Vargas venía haciendo ese proceso hace mucho tiempo y ya tiene 33, 34 años, si no estoy mal, y recién ahora tiene ese relevo y lo venía haciendo muy bien. Y el segundo arquero es Álvaro Montero, más que todo por el proceso, por lo que lleva también Álvaro Montero siendo convocado a la selección Colombia. Y Kevin Mier, que es la otra opción, es el jugador o el arquero que pensamos a futuro va a ser el dueño del arco, lo viene haciendo muy bien en Atlético Nacional, pero por una cuestión de experiencia creo que se inclina aquí a nivel general, periodismo, público, incluso la misma selección en sí, como Álvaro Montero es el que va a tomar ese puesto si no está Camilo Vargas. Sí, ahora te pregunto también, Pedro, ¿tú crees que hay una disputa entre el tema? Hablamos con Adrián antes ya de esto y te queríamos preguntar a ti, tú que eres colombiano y todo, y también estás en este tema, el periodismo. ¿Tú crees que hay una pequeña disputa entre periodistas así ecuatorianos, que hay esa pica, todavía esa selección? Porque me puse a ver unos programas el día de ayer y por ahí había un recelo por ahí Un todavía. periodista colombiano. Sí, un periodista colombiano ya, que ya es famoso acá. Que inclusive Pero, ya lo invitan hasta los programas ecuatorianos. Sí. pero recelo con la selección de Ecuador o con qué exactamente. En tema periodistas, en tema también, obviamente, de esa. O sea, hay un periodista colombiano que tú seguramente has de saber el nombre, que siempre habla cosas medias raritas de Ecuador. Por eso te pregunto ese tema del recelo que puede existir. Para ustedes, el clásico sudamericano, para ustedes, ¿cuál es su equipo? ¿Colombia versus? Para mí, por la cercanía geográfica y la historia, para mí es Venezuela. Para mí. Ok, Siento, yo pensé que por ahí el tema, como siempre el tema de clásico es un tema complicado de hablar. Yo decía, bueno, ¿será que el clásico de Colombia han de pensar que es Ecuador? Pero bueno, tú me dices que es Venezuela. o sea, eso es para mí, pero aquí, como lo dice Renzo, hay muchos periodistas que tal vez se engrandecen o se elevan mucho
y se pierden un poco de la realidad. Aquí no había iniciado la eliminatoria y ya se hablaba que nuestro clásico era Argentina. Argentina no es el clásico de Colombia. O sea, lo nombran porque le ganamos 5-0 en el 94 y desde allá no le hemos vuelto a hacer una buena victoria a nivel de eliminatoria. Pero para mí, Ecuador puede llegar a hacerlo por la cercanía también. Han habido muchos partidos que han sido disputados, pero actualmente yo reitero que es por lo que se vivió en el último partido en Quito. Ese 6-1 fue humillante y también yo como lo vi hizo que el pueblo ecuatoriano, el periodismo ecuatoriano también lo viera y le diera un empujón anímico de lo que era su selección, de para qué estaban hechos, y siento que eso aquí pudo llegar a tocar, de que estuvieran tal vez, se hubieran crecido mucho con el 6-1, pero vimos que no fue accidentado. O sea, más allá de ese resultado, Ecuador terminó clasificando el Mundial, haciendo un buen Mundial. Yo puedo creer que el recelo puede ir más por eso, porque Ecuador, sí es verdad que ha sido un rival duro para Colombia, pero yo nunca lo he visto como el rival a vencer. Siempre sé que es un partido que podemos ganar o perder, es mano a mano casi siempre, entonces nunca lo he visto así. Al caso contrario, Venezuela, aquí en Colombia hay muchas personas de ese país, se vive esa rivalidad en las calles cuando nos vamos a enfrentar. Se vivió en la primera fecha que en Barranquilla había mucho ese ambiente por la cercanía que tenemos con Venezuela y la gran población de venezolanos que hay acá, y también los partidos han sido muy, muy peleados en las últimas eliminatorias. Por eso yo veo a Venezuela, pero pueden haber más clásicos. No creo que sea un solo clásico aquí en Sudamérica. Por ejemplo, Argentina tiene Brasil y Uruguay. ¿Por qué no nosotros también hacer que Ecuador-Colombia sea otro clásico? Ahí tengo yo un comentario, Pedro, y te saluda Luis Cárdenas. Yo estoy detrás de los controles, por eso no aparezco en pantalla. Pero, por ejemplo, y algo que yo me he dado cuenta, no estoy muy empapado en el tema del deporte, del fútbol, pero algo que sí me he dado cuenta desde esa perspectiva es que si bien se le ganó 6-1 al equipo colombiano, no es algo que nosotros andemos resaltando, que nos llame la atención. Fue un partido en el que, gracias, logramos una victoria, pero tampoco es algo que nos diga, somos los campeones porque ganamos 6-1. O sea, fue un partido en el que se disputó y ganamos, pero no es algo así que nos engrandezca y nos diga la mega goleada. Porque han habido Eso es exactamente el punto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y el mayor ejemplo que tenemos nosotros aquí es cuando vencimos 5-0 a Argentina hace más de 20 años. En ese momento todos pusieron a Colombia como favorito al Mundial del 94 y no avanzó de primera ronda. Entonces, no va por ese lado, va por el lado de que cuando ocurrió esa victoria, puedo llegar a lo que yo percibí, fue que muchos comentarios justo en ese momento fueron como de ya somos tal vez el tercer equipo en Sudamérica. Por parte de Ecuador. Claro, después de que si tú me preguntas, yo te diría que sí hoy. Pero en ese momento lo dijeron, y yo creo que eso pudo llegar a tocar al periodista colombiano, que también es muy arraigado a su selección, y puede que por ese lado venga el recelo que comentaba Renzo. Pero yo estoy de acuerdo contigo, creo que un resultado así no marca. Tal vez en la rivalidad tú te quieres sacar esa espinita, como que te golearon y ojalá golear tú después, pero más allá de esa espinita de una derrota dura, no creo que haya como un gran crecimiento. Yo creo que se demuestra día a día Ecuador cuando juega el buen nivel que tiene. Y no es porque estoy aquí en medio ecuatoriano que lo diga, es algo que es evidente, se vio hace menos de un año en Qatar, que sí es verdad que no se pudo avanzar a octavos, pero por detalles Ecuador, si tú me dices, merecía estar en esos octavos de final. ¿Sabes? Pedro, te agradezco muchísimo. No sé si tengas una posible alineación de Colombia. Sí, la estuve haciendo ahora antes de entrar, por si me la preguntabas. Pues yo creo que no van a haber muchos cambios, sobre todo en que es un 4-3-3 que viene manejando Néstor Lorenzo. Entonces yo creo que va a jugar Álvaro Montero en el arco. Fran Fabra no va a estar por molestias y porque parece que quedó con mucho desgaste del partido en Barranquilla, ir a jugar a la altura. Va a jugar David Machado por la izquierda, Carlos Cuesta, que fue titular contra Uruguay en Barranquilla, Davinson Sánchez, que es el de máxima experiencia, entonces creo que lo va a poner, y Gerson Mosquera, que reemplazaría a Santiago Arias, que fue desconvocado por lesión. Gerson Mosquera viene siendo
jugador de pocos minutos en el Cincinnati en Estados Unidos, pero suele jugar por izquierda, entonces creo que sería el reemplazo. Hay otra duda que es aquí, no se sabe si va a jugar Wilmar Barrios o Kevin Castaño. Yo creo que por la dificultad del partido y la experiencia va a poner a Wilmar Barrios nuevamente. Mateo Uribe, que venía siendo el capitán de la selección antes de que James fuera titular en el último partido. Carrascal, Luis Díaz, Santos Borré y John Arias. Creo que James no será titular, y si es titular entra por John Arias, me parece. Perfecto, mi querido Pedro Yepes. Para mí ha sido un gusto estar contigo aquí en este programa tan especial. Pedro, un gusto tenerte acá en el programa. Esperamos tenerte por acá próximamente. Bueno, igualmente, muchas gracias para la invitación. Adrián, un gran amigo, varios años estudiando periodismo juntos, entonces para lo que necesiten siempre, aquí estoy, y un placer hacer parte de esta pequeña previa, y que sea un gran partido, que gane el mejor y que no haya goleadas hoy por lo menos. Listo, Pedrito, nos vemos.